Bienvenidos una vez más a otro libro de literatura aquí con el lector anónimo y siguiendo con mi especial de sagas inconclusas. Hoy hablaré de uno de los libros más decepcionantes, por así decirlo, que me he topado en la vida. Que curiosamente yo no sabía que era saga hasta que lo terminé de leer. Y me refiero a Los Magos de Lev Grossman. Fue una trilogía que no es decir que fue muy popular a principios de la década, pero sí fue un libro que aquí llegó con mucha publicidad, con mucha intriga. Y por eso es que me llamó la atención. De hecho, en la contraportada venía recomendado por George R.R. Martin, que todavía no era la figura. De hecho, este libro fue publicado unos meses antes de Game of Thrones, pero ya digamos que en ciertas partes del mundo ya era reconocido este escritor. Y pues terminó de llamarme la atención. Y fue uno de los libros más difíciles de mi vida de encontrar. Recuerdo que a veces llegaba a la librería o a la tienda con el dinero y no estaba. O a veces me lo encontraba y me faltaba dinero. Entonces, de hecho, una amiga me terminó prestando dinero para comprarlo. Pues, yo traía como 220 pesos y costaba 230, entonces me prestó 10. Fue una de esas anécdotas que vienen acompañadas con un libro. Y lo leí con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, porque la historia, la trama, prometía mucho y terminó siendo una decepción completa. Y por ende nunca terminé de leer los siguientes libros, que de hecho creo que aquí a México no llegaron, donde no le fue tan bien. Al menos aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos y en idioma angloparlante sí tuvo éxito. De hecho hasta tuvo una adaptación a serie que también terminó siendo cancelada. Pero hablemos ya del libro. Lev Grossman era un autor, bueno, más bien, es un autor que comenzó como periodista. Aparentemente trabajó para diferentes medios haciendo críticas y reseñas de videojuegos, de programas de computadora, como que tenía más intereses por la informática y lo digital. De hecho, leí que era uno de los críticos más controvertidos porque muchas de sus opiniones, sobre todo en videojuegos, no terminaban de gustar al fandom. Le da por escribir cuentos que son publicados en diferentes revistas y después se pasa a la literatura con esta novela, que es un homenaje a todo lo que le gustaba. Él es un gran fanático de la fantasía, es un gran conocedor del tema, sobre todo de la clásica, que nos remontamos a Narnia, Tolkien, Ursula K. Le Guin, Terry Pratchett, todas esas sagas de fantasía que precedieron a todo el movimiento que hubo después. Y crea Los Magos. La historia gira en torno a Quentin Coldwater, un joven que vive en Nueva York, un muchacho común y corriente que no sabe hacia dónde va su vida, no sabe qué quiere estudiar, no sabe qué quiere hacer, está como en ese limbo juvenil donde estás muy abrumado por las obligaciones adultas, que ves que todos a tu alrededor están como ya tomando las decisiones que marcarán su destino y tú te quedas como estancado. Y lo que a él más le encanta es la literatura de fantasía, le encanta leer, le encanta todas estas cosas. Y sobre todo le encanta una saga que se llama Las Aventuras de Fillory, que era una saga de unos niños que entraban a un mundo mágico a través de un reloj, me parece, que obviamente está haciendo remembranza a Narnia. Y un día, por accidente, este chico se encuentra una invitación a una escuela que le ofrece una beca, que le ofrece un plan académico que se ajusta a lo que él quiere. Y va, y su examen de admisión son 3 pruebas. En una tiene que hacer como un truco con cartas, en otro tiene que inventar un idioma y escribir como una carta en ese idioma. La tercera no recuerdo. Y ahí es donde el decano le explica que está en una escuela, fue el nombre del instituto, que es para magos, es una universidad para magos, que le explica que hay un mundo mágico. Y Quentin se emociona porque piensa que es lo que él tanto ha deseado, que es como descubrir un mundo mágico, que es todas las aventuras que él ha querido y ha deseado, y decide aceptar. Y ahí empieza una historia que, aunque lo que les cuento suena lo más infantil y lo más cliché del mundo, pues no, esta es una novela para adultos, o al menos para jóvenes adultos, que combina la magia y la fantasía, pero con temas más fuertes. Estamos hablando de sexo, drogas, rock and roll en su máximo esplendor.
son adolescentes que se comportan como adolescentes. Tenemos jóvenes que hacen fiestas, que andan entre ellos, que tienen relaciones. O sea, algo que siempre se le criticó mucho, por ejemplo, a Harry Potter, es que a pesar de que los adolescentes, más bien, los protagonistas se iban volviendo adolescentes, no se estaban comportando como tal, que tenían 16, 17 años y se veían como niños de 10 o 12, algo que la autora siempre defendió diciendo que pues al final de cuentas no había tiempo para meterles hormonas tal cual a los personajes en los libros, y sí se vuela esa regla. Liv Grossman quería hacer una historia de fantasía con personajes adolescentes que en verdad fueran adolescentes, que en verdad sintieran esas inquietudes sexuales, inquietudes de vida, de qué estoy haciendo ahora sí, con mi vida, que estén como en esa etapa que a veces los personajes de este tipo de libros parecen no tener porque están enfocados en otras cosas. Y en papel sonaba algo interesante, en papel sonaba una historia que le podía dar la vuelta a los clichés y a los arquetipos que ya se nos presentaban, pero el libro es muy, muy, muy aburrido. Es un libro muy pesado, es un libro que vas perdiendo el interés. De hecho, yo lo dejé a la mitad y lo recuperé lo compré en febrero del 2011 y creo que lo recuperé hasta noviembre, octubre, solo porque me lo encontré y no me gusta dejar libros inconclusos. Y es un libro que de plano es muy aburrido, ese es su mayor pecado, es muy aburrido. Tiene ideas muy interesantes, tiene conceptos que muy pocas veces se abordan en la fantasía infantil juvenil, pero es muy pesado el libro, es muy aburrido, no termina de funcionar. Bueno, también otra cosa es que estando en la universidad, Quentin se da cuenta que ese mundo mágico que a él le gustaba mucho, Fillory, de los libros que él leyó de niño, es real, pero que no es lo que él imaginaba, no es este mundo de fantasía para niños, es un mundo peligroso, es un mundo oscuro, es un mundo tenebroso, volviendo de nueva cuenta a que Grossman decía que en estos eh, libros donde a los niños van a otros mundos mágicos siempre es muy maravilloso, muy bonito, y él quería como exponer o darle otro giro a ese tipo de historias. Entonces, todo el libro te van diciendo que ese mundo es real y que él tiene que encontrarlo, pero esto sucede hasta ya en los últimos capítulos del libro, donde ya pierdes el interés, donde ya no te importa lo que les suceda a los personajes. Los personajes son desagradables, pero en el buen sentido, los hacen muy humanos, los hacen que tengan una personalidad desagradable para que por lo menos sientas algo por ellos, que no sean estos héroes elegidos que son muy nobles y son muy inteligentes, o sea, tienen defectos y eso está genial, pero es la historia lo que le pesa. Con una mejor estructura, con un mejor manejo de ideas, yo creo que Liv Grossman hubiera hecho un gran libro, una historia que elevara los estándares de la fantasía infantil juvenil, que nos mostrara otra faceta, que esto no nada más es para niños y que cuando es para niños no nada más los trata como niños, sino que les puede mostrar otros temas. Por ejemplo, eso de que Quentin no supiera qué iba a hacer de su vida, me pareció muy interesante porque yo estaba pasando por algo similar en ese momento. No sabía qué estudiar, no sabía qué escoger, no sabía qué, qué, qué carrera era la óptima para mí. Y eso casi nunca se ve en los libros. Y que mejor que a veces un libro de fantasía con el que estés familiarizado, no tanto que te dé las respuestas, porque tampoco es por ahí, pero te ayude a lo mejor a buscar las respuestas correctas. Aquí, por ejemplo, él tiene un consejero que más o menos lo va guiando. Hay una escena donde están como en un deporte que se practica entre magos, que es una combinación entre ajedrez perdón, y fútbol americano, que es muy confuso. Es un capítulo muy largo y muy extenso, apenas si me acuerdo de las reglas. Y entiendo que a lo mejor Grossman lo que quería era crear un mundo que no se sintiera como una copia de Harry Potter o de otros libros, pero lo hizo demasiado complejo y tan aburrido que les digo, el libro, al menos a mí, me dejó sin ganas de continuarlo. Hay muchos
digamos, como misterios que va soltando a lo largo de la saga, del libro, que a lo mejor sí van a explorar en el segundo y tercero. Pero cuando vas a mostrar misterios al principio de un libro, al principio de una saga, lo que te recomiendan muchos autores es que sepas abrirlos perfectamente. No como de que algo pasó y luego ya no lo vuelves a tocar. Digamos, estás leyendo la primera obra de una saga donde mencionan a un personaje en algún capítulo. Dicen, no, tal personaje se fue de viaje. Y en el cuarto libro ese personaje regresa de viaje y les dice que en su viaje descubrió que hay un dragón que quiere dominar al mundo, por así decirlo. Entonces ahí está plantado bien esa idea que después se va a explorar en el siguiente libro. Pero no de que en el libro mencionas, no, este personaje encontró un dragón y un dragón de 2 cabezas y ese dragón de 2 cabezas es legendario y ya no vamos a mencionar en lo que resta de la historia. Así no es como debes de plantear una idea que se usará posteriormente. Y aquí pasa mucho eso, no me acuerdo de dos, que está bien que quieras intrigar a tus lectores para que sigan leyendo el segundo o tercer libro de tu saga, pero tienes que hacerlo bien, no nada más meter la idea y luego dejarla al aire o ya no darle importancia porque hasta el siguiente libro es cuando va a importar, porque simplemente estás confundiendo o parece que estás lanzando ideas para ver cuál funciona. Y eso pasa mucho, al menos me acuerdo de dos. Es una historia pues que leí hace mucho y que ya casi la olvidé, entonces quiere decir que no me gustó demasiado. La serie la intenté ver y aunque es un poco más llamativa por el estilo de ritmo, tampoco me pareció tan interesante. Pero bueno, la serie es aparte, estamos enfocados en el libro. El estilo de Grossman combina un poco el estilo antiguo, es decir, si ustedes leen este libro van a sentir que fue escrito como entre los 80s o 70s, que es de donde viene mucha de la fantasía que leyó, y luego con un estilo más moderno, entonces ahí hay una mezcolanza de narrativa muy rara, o que lo hace entre pesado y abrumador. El personaje de Quentin, aunque llega a ser interesante al principio por cosas que ya les comenté, termina por volverse intrascendente, por ya no interesarte. La parte del final, cuando llegan a este mundo mágico y que se dan cuenta que no es tan maravilloso como ellos pensaban, al menos como él, como Quentin creía, me pareció bien, de que sí era como que ahí ya te enganchara el libro, pero decías tú, si esto lo hubieran puesto al principio o si lo hubieran desarrollado mejor desde el principio, yo quisiera leer los siguientes libros. Y ese es mi mayor problema, que es de esos libros que ya hasta el final empieza a emocionarte, pero has pasado ya por tantas cosas, has pasado ya por tanta decepción, por así decirlo, que ya no te interesa. Entonces terminé de leerlo y lo dejé. Como les digo, sé que trajeron la siguiente, al menos la segunda parte sí la vi publicada aquí en México, pero no creo que haya sido un éxito porque el libro no se ha vuelto a reeditar, el libro no se ha vuelto a comentar. Eh, Vaya, fue una época donde muchas sagas llegaron aquí y pues se notaba cuáles funcionaban y cuáles no. Muchas sagas de aquella época se publicaban todos los libros de golpe y otras quedaban inconclusas, otras ya no llegaban aquí a México y los lectores tenían que conseguir los libros en España, por ejemplo. Entonces creo que es una saga que personalmente me decepcionó mucho, no la continué, ya no me llamó la atención, ya no me interesó seguirla. Lee Grossman pues no es un autor que me haya gustado, yo no lo veo tan mencionado como otros autores que de la misma época que usaban la fantasía en temáticas más fuertes como Brandon Sanderson, Steve Erickson, Dan Simmons, todos estos autores que manejaban temas similares. Entonces a lo mejor ya no tuvo mayor repercusión. Si ustedes han leído el libro, pues díganme si vale la pena continuarlo, si a lo mejor todo lo que yo quería en este libro se encuentra en las continuaciones, estaría interesante. A lo mejor lo retomo porque los encontré hace poco en una librería de segunda, entonces a lo mejor puede que lo retome. Pero por el momento no tengo buen recuerdo de este libro como para buscarlo inmediatamente. Pero ya saben, si ustedes lo han leído y si a ustedes les gustó, me pueden dejar sus opiniones aquí abajo, me pueden decir qué sí les pareció interesante, qué sí les gustó, incluso me pueden invitar a continuar la saga. Y bueno, no me queda más que despedirme diciéndoles que ha sido un placer estar este video con ustedes, que si les ha gustado lo pueden compartir,
se pueden suscribir. Si me van a tirar hate, háganlo con buena ortografía. Y pues me pueden dejar aquí abajo sus recomendaciones y sus comentarios para futuras lecturas. Yo los espero la próxima semana en otro lunes de literatura aquí con el Lector Anónimo y solo les deseo que disfruten de sus lecturas.